Aquí han sucedido muchas cosas, entre ellas muerte. Dicen que la Candelaria guarda historias en cada una de sus esquinas, ecos del pasado que aún susurran entre sus calles empedradas y las viejas casonas coloniales. Este ha sido un barrio histórico testigo de revoluciones, historias de amor y tragedias que al sol de hoy no han encontrado la paz. De día la Candelaria es arte, historia y cultura, pero cuando cae la noche, las sombras cobran vida y los fantasmas de la historia parecen caminar junto a nosotros. Hoy recorreremos cada uno de sus rincones más antiguos para descubrir las leyendas que siguen latentes en el alma oculta de Bogotá. Conjunto residencial El Sol. Una manera de borrar la memoria es acabar las instituciones. Acabaron el SIC y crearon otras dos instituciones, llamada el DAS y el F2. También funcionaron acá quedaban los calabozos. En los años más o menos 70 ya se creó el edificio que queda en Palo Quemado y trasladaron el DAS y el F2 para ese sector. Este edificio quedó abandonado. Lo compraron unos privados y quisieron hacer un hotel, pero resulta que decían que la gente no podía dormir ahí en ese lugar, que porque escuchaban ruidos, porque las cosas no eran normales ahí en ese hotel. Entonces cerraron el hotel y dijeron: nosotros no podemos perder esa inversión. Y lo que hicieron fue hacer un conjunto residencial. Estamos al frente del conjunto residencial El Sol. Pero para hacer todos esos estudios, apartamentos, tuvieron que reforzar toda la estructura, contratar muchísimos albañiles y desde luego tuvieron que hacer excavaciones. En esas excavaciones encontraron más de 60 cuerpos humanos. Y pues uno de esos obreros encontró un cráneo y le pareció muy chistoso ponerse a jugar fútbol con ese cráneo. Y los amigos, de una manera regañándolo, le dijeron: hombre, no sea bruto, eso era un ser humano. Y él, de una manera desobligante, alzó los hombros y dijo: ya está muerto. Él dijo esas palabras y cayó muerto ahí en el patio de este edificio. Sí, en la fotico así normal. Sí, pero es por el costado. Esa es la historia del edificio del Sol. Una historia que quiso borrar la memoria de los colombianos. De todos esos cadáveres, de todas esas osamentas que se encontraron ahí, no eran solamente de adultos, sino también de bebés. Entonces decían que se verían haciendo entierros desde la época de las mujeres. Y esta era llamada la calle de los abogados, ¿vale? Porque acá vivían dos abogados muy importantes. Aquel Tinterillo vivió ahí donde están esas latas, no porque él viviera en esas latas ni nada de eso. La casa se derrumbó hace más o menos unos 12 años. Estamos hablando del llamado doctor Matallana. No sé si lo llegaron a escuchar. O el doctor Mata. Él lo que hacía era solicitarle a sus clientes las escrituras de sus casas, de sus negocios, y para llevarles el caso. Ya cuando él tenía esos documentos en su poder, lo que él hacía era citarlo a las afueras de Bogotá. En esos tiempos era más o menos Usaquén o Usme, y allá los asesinaba y los desaparecía. Pero había otro abogado del cual vamos a hablar, que vivió ahí en esa Casa Blanca. Se llamaba el doctor Rusi. El doctor Rusi, abogado de los pobres, un hombre que ayudó a mucha gente pobre, porque cuando la gente no tenía dinero,
lo que él hacía era decirles, bueno, si usted tiene algo que usted me quiera regalar o aportar, con muchísimo gusto se lo recibo. Y pues la gente le regalaba papas, quesos, diferentes cosas, cuadros, cadenas, relojes, y bienvenidos sean. En esa época llegó una pandemia a Colombia y esa pandemia se llamó la gripe española. Y él vivía con una tía y una sobrina, y él lo que hizo, como se vio mal económicamente, fue arrendar cuartos ahí en esas casas, ya que son estas casas demasiado grandes y permiten el alquiler de habitaciones. Le arrendó a dos personajes, a Ignacio Rodríguez y a Manuel Ferro. Ellos tenían como profesión ser herreros y cerrajeros, pero ellos no hacían llaves solamente para sus clientes. Ellos pertenecían a una banda de ladrones llamada la Banda del Molino del Cubo. Era una banda de ladrones tan sagaces que uno de ellos se hizo pasar por muerto, lo velaron ahí en la iglesia, en la Catedral Primada, y de noche él podía salir del ataúd y robarse todo lo valioso que había en la iglesia, custodia, copones, inclusive hasta las limosnas. Cuando a los 3 días anunciaban de que ya lo iban a sacar, lo sacaban y se repartían ellos el botín. Manuel Ferro, algo contrariado, llegó y dijo: yo no estoy para robar la iglesia, así que desde hoy renuncio a la Banda del Molino del Cubo. Y ustedes saben cómo son los amigos. Llegaron y le dijeron: no, pues venga y nos tomamos unas chichas, unos guarapos. Y pues con esa voluntad se fueron a tomar chicha. Y entonces resulta de que ya estuvieron departiendo allá. Manuel Ferro se sintió algo embriagado y lo que hizo fue venirse para la casa. Era tal su grado de embriaguez que no podía abrir la puerta. Y pues el doctor Rusi se asomó por uno de esos balcones y le dijo: Manuel, un momento, ya bajo a abrirle. En la transición de bajar y abrirle, le cayeron a Manuel Ferro todos los de la Banda del Molino del Cubo y lo acuchillaron ahí en esa puerta de madera. Ahí fue acuchillado y resulta que cuando salió el doctor Rusi, él quería saber quién lo había acuchillado. Y le preguntó: Manuel, ¿quién le hizo esto? Y él lo último que alcanza a decir es: doctor Rusi me mató. Y como no falta, la cámara de seguridad, en ese tiempo la vieja chismosa, le dijo a la policía que había sido el doctor Rusi quien lo había asesinado. Llevaron preso al doctor Rusi, allanaron su casa y encontraron todo lo que la gente le regalaba. Y sacaron la deducción de que él pertenecía también a la Banda del Molino del Cubo. A él como abogado no le permitieron defenderse, le pusieron un abogado de oficio. Y resulta que la sentencia del doctor Rusi fue ser fusilado allá en la Plaza Mayor. Y las últimas palabras del doctor Rusi fueron: soy inocente, muero inocente. Soy inocente y muero inocente. Pero muchos dicen que fue por haber ayudado a los pobres. Otros dicen que fue por haber ayudado a subir a la presidencia a José Hilario López. Y otros dicen que simplemente él sí pertenecía a la Banda del Molino. Él ayudó a organizar la primera agremiación de artesanos de Colombia. Y hay una placa conmemorativa acá en la Plaza La Concordia. Esa es la historia de un abogado que ayudó a los pobres. Continuemos. Bueno, resulta que acá vive una señora llamada doña Trinidad Forero. Ella tenía como profesión ser comerciante. Ella traía cosas desde España y las vendía acá en Colombia. Y pues como estaban los criollos, parte de españoles todavía,
a ella le iba bastante bien. Pero resulta que para la época, doña Trinidad Forero tenía una condición especial que no era muy bien vista por todo el mundo. Doña Trinidad Forero era solterona. Tenía 21 años doña Trinidad Forero. Resulta que para la época, hacia los 13, 14, 15, 16 años, 17, 18, 19, hasta los 19 años, si no había un hombre cortejándolas para llevarlas al altar, decían que esa mujer quedaba para vestir santos. Pero pues a doña Trinidad Forero eso poco le importaba, y resulta de que lo que sí le ocurría a ella era que no le quedaba tiempo de arreglar o de hacer los quehaceres en la casa. ¿Y qué hizo ella? Irse a un pueblo cercano acá de Bogotá, atrás de los cerros orientales, llamado Choachí, y trajo una sobrina. Esa sobrina tenía 11 añitos para que le ayudara con los quehaceres, y la niña súper juiciosa le ayudaba con los quehaceres, no, súper juiciosa. Y le empezó a ir muy bien a doña Trinidad Forero. Pero pasó el tiempo, y resulta que doña Trinidad Forero consiguió un novio. Y feliz doña Trinidad Forero, que por la Plaza Mayor, que por la Candelaria, feliz doña Trinidad Forero con su novio. Y resulta, empezó la gente a murmurar que como así que abrazados en la calle, sin haberse casado, que como así quedándose picos en la calle, sin haberse casado, era algo pecaminoso para la época. Y pues eso sí molestó a doña Trinidad Forero. Le dijo a aquel hombre que necesitaba solucionar la relación sentimental porque no quería caer en lengua de la plebe, como se le decía en esa época. Y como todo hombre puro y sincero de corazón, le dijo: yo no me puedo casar contigo, porque mi corazón pertenece a otro. Y claro, doña Trinidad Forero entró en furia y dijo: ¿y quién es esa mujer que me está robando tu amor? Se enamoró de la sobrina. Y era permitido en esa época, pero la niña no tenía ni idea, porque en esa época no se pedía el noviazgo a la mujer, y muchísimo menos el matrimonio. Se le daba un dote a los padres, podía ser tierras, ganado, oro, lo que fuera, y quedaba ya el matrimonio listo, arreglado. Pero bueno, la niña no tenía ni idea. Y claro, doña Trinidad Forero, con su pensamiento liberal, lo que hizo fue mandar a aquel hombre para el carajo. Pero doña Trinidad Forero quedó con ese desamor. Y un día le dijo a la niña: niña, necesito que vayas a esos barrios altos y me traigas de esas bebidas espirituales, esas llamadas chicha, zuque, chirrinchi, porque esta noche va a haber una cena muy especial acá en esta. La niña se fue muy obediente. Doña Trinidad Forero se quedó acá arreglando absolutamente todo. Lo que ocurrió fue que como la niña se demoraba, doña Trinidad Forero se fue acá a la parte de atrás, allá donde esa señora le pidió un brebaje para que ella pudiera dormir bien. La señora le dio un pequeño frasco y le dijo: tómese una gota antes de ir a dormir. Doña Trinidad Forero se vino acá muy feliz, terminó de arreglar todo. Al rato llegó la niña, vio todo muy bonito y le dijo: doña Trinidad, ¿quiénes son los invitados? Ya que me gustaría vestirme para la ocasión. Doña Trinidad Forero le dijo: vístete muy bien, niña, pero no hay invitados. Esta cena es un homenaje para ti por tus buenos servicios. La niña, muy contenta, se vistió muy bien, se sentaron a cenar, estuvieron hablando, pero resulta que la niña se empezó a sentir mal. Doña Trinidad Forero vertió todo el brebaje que le habían dado en la comida de la niña.
La niña entró en un profundo sueño de varios días, los cuales fueron aprovechados por doña Trinidad Forero para desfigurarle todo el rostro, sacarle todos los dientes, para que nadie, absolutamente nadie, se volviera a enamorar de ella. Y no contenta con eso, la metió entre unos muros como estos. Estos muros son hechos en bareque, un material llamado chusque y barro pisado. La metió ahí. La niña no podía sentarse, arrodillarse, tenía que permanecer de pie. Y lógico, todas sus necesidades tenía que hacerlas ahí. Sus heridas se infectaron totalmente. Doña Trinidad hizo un pequeño agujero donde a veces le pasaba agua y pan. Aquel instinto de supervivencia de la niña le empezó a empezar a rasgar estos muros para tratar de salir de ahí. Atrás de esta construcción había una guarnición militar y un joven soldado escuchaba grullidos, quejidos. Él creía que era que un animal se había quedado entre los muros. Agarró su arma y empezó a golpear el muro. Abrió un pequeño boquete por donde salió un olor fétido, una mano sanguinolienta y una voz débil diciendo: ayúdeme, me tienen acá en contra de mi voluntad. Vinieron, rescataron a la niña. Doña Trinidad Forero la llevaron a la cárcel de Guaduas, donde poco tiempo después acabó con su vida. A la niña la llevaron a un convento que en esas veces hacía las veces de hospital. Trataron de curarle sus heridas, pero eran bastante graves. Pero la dejaron ahí, la alimentaban y todo eso. Pero pasó el tiempo y resulta que cambiaron la madre superiora y la que llegó conocía a doña Trinidad Forero. Y le dijo a aquella niña: mujer, usted no es digna de estar en la casa de Dios, así que tiene que irse de acá. Sin piedad la echó para la calle. La niña le tocó irse al lado de la catedral y empezar a dormir ahí en unas puerticas pequeñas que quedan debajo de los campanarios, llamadas las puertas falsas. Ahí ella dormía y pernoitaba. Pedía también limosna. Cuenta la gente de esa época, el frío era tan intenso que la niña la encontraron muerta ahí en esas puertas. A veces, cuando estamos acá, se alcanzan a escuchar las psicofonías del salón. Sí, en la psicofonía, ¿no? Que tuvo el nuevo reino de Granada fue el virrey Sámano, y él le puso precio a la cabeza de Policarpa Salabarrieta. Acá, esta era la casa de doña Andrea Ricaute. Ahí ella se refugió por un buen tiempo, pero resulta que también, como nos falta la cámara de seguridad, le dijeron al gobierno español que Policarpa estaba en estos lugares. Tuvieron que traer 40 hombres, un sacerdote, 3 monjas para poderla llevar. Y la llevaron de rastras por toda esta calle hasta llevarla hasta la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar. A veces nos pintan a Policarpa así como medio piojosa, medio andrajosa, ¿sí o no? Y en esas películas de época, mejor dicho, muy descachalandrada la pobre Policarpa, ¿no? Pero resulta que esta es una imagen que está en el Museo Nacional de Policarpa Salabarrieta y es lo más cercano de lo que era nuestra Policarpa Salabarrieta. Bueno, acá estamos frente a la iglesia que le da el nombre a todo este sector. Es la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. Y resulta de que anteriormente acá en Bogotá, o bueno, actualmente hay muchas iglesias en el centro,
porque en esa época no habían cementerios. ¿Y qué ocurría? Entonces la gente lo que hacía era enterrar sus muertos en el piso de las iglesias. O sea, en todas las iglesias del centro de Bogotá ustedes van a encontrar muerticos en todo lado, ahí en el piso, inclusive donde ustedes están sentados, ahí hay muerticos, ¿vale? Pero bueno, no vamos a hablar como tal de eso, sino que vamos a continuar con la historia del virrey Sámano. ¿Se acuerdan el que mandó matar a Policarpa Salabarrieta, a Jorge Tadeo Lozano, a varios de aquella revolucionarios? Entonces resulta que era un tipo hosto. Él cuando veía a la gente en la calle los escupía, los pateaba, les decía: indios patirrajados, animales de monte, ustedes no son dignos de andar por donde va el virrey. Y él tenía 3 profesiones favoritas, 3 deportes favoritos. Uno de ellos era fusilar a las personas. Como les decía, mandó a fusilar a Policarpa Salabarrieta, a Tomás Abaraín, a Jorge Tadeo Lozano, al sabio Caldas. Entonces él era un hombre enfermo por el fusilamiento. Y otro de sus deportes era escupir y orinar a las personas. Pero como ustedes saben, ese virrey fue derrotado en la batalla de Boyacá, pero él no estaba luchando allá, él estaba acá en la antigua Santa Fe de Bogotá. Y lo que él hizo fue, pues, para congraciarse con el rey de España, alistar 10 caballos, cada uno con 4 baúles llenos de oro, esmeraldas y plata, para llevárselos a España. Pero él no podía llegar a Santa Marta ni a Cartagena, porque allá también estaba todo revolucionado. Resulta que ellos en el batallón tienen también sus propios fantasmas. El batallón guardia queda al pie, al frente de Casa de Nariño. Ahí queda el batallón guardia. Hace mucho tiempo un capitán y un soldado tuvieron una discusión, y el soldado que estaba en la garita, el capitán le disparó y lo asesinó. Resulta que el fantasma de aquel joven quedó en esa garita, pero ahí en esa garita nadie, absolutamente nadie, presta guardia. La llaman la garita muerta. Resulta que cuando llega el contingente nuevo o el batallón nuevo, ese joven soldado se les presenta y les dice: Lanza, hágame un favor, dígale al comandante de guardia que no me han relevado, que me ayude para ir a descansar un rato. Y claro, el soldado se va corriendo a decirle al comandante de guardia que no han relevado a aquel joven. Y entonces el sargento, pues ustedes saben, de esa manera tan querida y amable que se dirige a los soldados, le dice: mi querido soldado, ¿en cuál garita? Mi sargento, en la que queda al lado de allá. Pues le dice: pues mi querido y adorado soldado, allá nadie presta guardia. Se le presentó, fue el fantasma de aquel joven que murió ahí. Y claro, empieza a regarse esa historia por todo el batallón. Resulta que ellos tienen allá una piscina, y en esa piscina los oficiales los fines de semana llevaban los hijos a practicar natación, y una de esas niñas se ahogó ahí en esa piscina. Resulta que el fantasma de esa niña también se les aparece a ellos. Cuando ellos se van a tomar una foto, el fantasma de aquella niña sale ahí en las fotos de ellos. ¿Quieren ver fotos? Esta es la primera foto. Ojo, no es el de blanco es el ranchero. Pero si ustedes miran más hacia el fondo, esperen, la paso así primero. Ya la voy a ampliar.
Acá la voy a ampliar. ¿Sí ven la niña? Ahí aparece. Y así es en varias fotos. Acá tenemos otra foto. Están ellos ahí. Ya ahorita la amplío un poquito. Aquí tuvimos un problema con el micrófono, pues se nos había descargado, pero nos estábamos dirigiendo hacia La Casa de la Estrategia del Caracol, una película grabada en 1993, muy famosa, en la cual pues tratan de un desalojo de un inquilinato de muchas familias. Al final de la película la casa parece destruida, pero pues esta realmente no se destruyó. A día de hoy como tal hay una parte de la casa que funciona como un restaurante y otra parte que gracias a Parche por Bogotá y Tegua Travel pues tuvimos acceso y pudimos recorrer como tal pues la casa, ver los objetos, ver fotos de los residentes originales de este inquilinato. Cabe recalcar que pues este recorrido se hizo en su principio a oscuras, entonces no hay como mucho video. De hecho el audio que escuchan al inicio de este video pues es de ese momento, de cuando nos estaban contando pues parte de la historia así un poco dramática de esta casa. Entonces es totalmente recomendable pues que hagan estos tours, que conozcan de la historia de Bogotá y de estos sitios. Bueno, familia Bomba, eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos aquí desde las afueras de la Casa de la Estrategia del Caracol. Fue una excelente experiencia, muy recomendada. Entonces, chao familia Bomba, nos vemos en una próxima aventura. Espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, darle like y suscribirse. Chao.